días. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el trauma cerrado. En la tabla de contenidos van a ser estos dos temas: trauma craneoencefálico y trauma raquimedular. Iniciamos con trauma craneoencefálico, entonces vamos a hacer una pequeña introducción. Entonces, hay que tener en cuenta que el trauma craneoencefálico es un problema pues, de salud pública mundial, el cual pues impacta lo que es la tasa de mortalidad. Hay que tener en cuenta que también afecta lo que es los costos de atención y la ocupación pues, de los centros de urgencias. En Estados Unidos, pues hasta el 2005 se habían reportado 5.3 millones de personas, las cuales habían sido afectadas pues, por esta patología. La incidencia pues, actual de trauma craneoencefálico es de 1.4 millones, la cual llamaron pues la epidemia silenciosa. También, según la Organización Mundial de la Salud, para el año 2020, aproximadamente 10 millones de personas iban pues, a sufrir de lo que es trauma craneoencefálico pues, a nivel mundial. Ya las tasas en Europa de trauma craneoencefálico son de 235 por cada 100.000 habitantes, y de estos 66.000 pues, van a ser muertes anuales. En Colombia tenemos tasas de 23.742 muertos, pues de muertes violentas, debido pues a lo que es trauma craneoencefálico, y esto fue reportado pues por el Instituto Forense. En Cali se hizo un estudio en el cual reportó que entre el 40 y el 70% de las muertes violentas que habían pues en esta localidad eran por trauma craneoencefálico. Bueno, ya hablando sobre los principios de la biomecánica del trauma, hay que tener en cuenta pues que la biomecánica estudia lo que son las fuerzas físicas, las cuales actúan sobre los organismos vivos pues para producir el trauma. Otra forma pues de ver lo que es la biomecánica es que esta estudia lo que es la falla de los sistemas, el cual es el punto en el cual un tejido ya no puede soportar más una fuerza y acaba pues cediendo y dañándose. Eh, También se menciona pues que la palabra injury pues está como mal traducida, ya que ellos pues dicen que es un proceso dinámico que ocurre cuando una fuerza pues de cualquier tipo va a actuar sobre un tejido pues en un tiempo determinado, y de acá salen pues dos variables, que es la variable tiempo y la variable fuerza. Bueno, la biomecánica se apoya pues en los principios básicos del movimiento, los cuales pues fueron constatados por Isaac Newton, las cuales pues en 1686 publicó lo que fueron las leyes de cómo nuestro cuerpo iba a interactuar pues con el medio externo y el interno. Entonces él postuló tres leyes. La primera ley es la de la inercia, la cual dice que un cuerpo en reposo o en movimiento en línea recta y solo se desvía si una fuerza externa pues va a actuar sobre él. Entonces acá salen dos variables, que es la de fuerza y la de la aceleración. La fuerza es la acción con que un cuerpo o masa va a acelerar y va a hacer que, pues, que el cuerpo cambie su estado de movimiento. Y la aceleración va a ser proporcional a la suma pues, de todas las fuerzas que estén ejercidas pues, sobre este cuerpo. La segunda ley básicamente da la fórmula de fuerza es igual a la masa por aceleración. La aceleración pues es proporcional a todas las fuerzas que van a interactuar pues sobre el cuerpo. La masa es la cantidad de materia que constituye pues el objeto, pero no es como equivalente a lo que es el peso del cuerpo. Y también este peso va a estar influenciado por lo que es la fuerza de la gravedad, la cual es como una constante, la cual es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y por último,
La tercera ley pues, de Newton dice que toda acción suscitará una reacción que será igual a su opuesta. Entonces, la interacción pues, de dos agentes en sentido diferente con la misma fuerza pues, va a causar esta tercera ley. Hay que tener en cuenta que todas las leyes pues, determinan la interacción entre un objeto y pues, el movimiento, y estos son aplicadas pues, a lo que es la medicina forense para determinar cómo reacciona pues, un cuerpo ante las fuerzas que se le aplican, y dependiendo pues, de lo que es la estructura, la cual tendrá una capacidad pues como de aguante hasta llegar al punto pues de dañarse la estructura en un tiempo determinado pues con las dos variables que mencionamos, que es la de tiempo y fuerza. Listo. En 1943, Halborg estudió pues los tipos de movimiento que presentaba el cráneo pues al momento de imprimir como una fuerza. Entonces él describió el movimiento traslacional o lineal, el cual pues la fuerza que se va a ejercer sobre el cráneo va a ser en línea recta dentro de la cavidad craneal, y este pues no va a producir como tanto daño. El movimiento rotacional, el cual el cerebro pues va a ser un movimiento similar pues a lo que es su eje, el cual va a producir fuerzas pues de cizallamiento, y pues lo que va a pasar es que cambian las fuerzas y la forma de compresión, y esto lo que hace es que se pueda producir lo que es el contragolpe y la lesión difusa pues asociada a lo que es el trauma. Estos pues van a generar más daño. Y por último también describió lo que es la rotación angular, la cual pues es la mezcla de los dos anteriores, eh, y son fuerzas planas diferentes. Estos tienen un daño más severo, y este está dado porque la cabeza está unida al cuello y solo permite pues un movimiento de arco de ciertos grados, y cuando pues cuando se sobrepasa este grado pues de arco va a haber pues un daño. Hace que las estructuras internas pues sufran daño, y lo que pasa es que la energía pues soportada por lo que es el encéfalo y la médula espinal pues va a conllevar a lo que es la ruptura axonal, la ruptura de vasos, lesiones en la unión del encéfalo y la médula. Si el cerebro pues se somete a fuerzas de aceleración, y esa aceleración sea con o sin, pues con o sin impacto, lo que va a pasar es que todo el organismo se va a someter a esta fuerza, y esto no dependerá pues de lo que es la fuerza ejercida. Hay que tener en cuenta que los traumas menores pueden tener efectos acumulativos y son repetitivos, como por ejemplo los golpes de los boxeadores, los cuales van a depender pues como del alto impacto que hayan tenido. Bueno, ya hablando sobre la clasificación, hay que tener en cuenta que el trauma craneoencefálico se va a dividir en dos categorías: el trauma cerrado y el trauma penetrante. La diferencia pues de estos dos va a estar dada por lo que es la integridad de la dura madre. En la cerrada pues va a estar intacta, y en la penetrante va a estar comprometida pues la continuidad de lo que es la dura madre. Bueno, el trauma penetrante pues puede estar ocasionado por lo que son proyectiles de arma de fuego, elementos punzantes o cualquier objeto, el cual va a imprimir pues una fuerza para causar lo que es la disrupción pues del tejido. Y ya en el trauma cerrado está más asociado a lo que son accidentes de tránsito, caídas, explosiones, golpes que no dañen lo que es la integridad de la dura madre ni la continuidad. Bueno, bueno, entre las lesiones
Bueno, entonces el trauma cerrado se produce por lo que son las lesiones por impacto local, por fuerza o contacto, movimiento de aceleración, desaceleración y rotación. Entonces, por lo anterior, pues por estos movimientos van a surgir lo que son las lesiones focales o difusas, las cuales pues están dadas, que las lesiones focales pues son la laceración del cuero cabelludo, la concusión, fracturas de cráneo, contusión cerebral, hemorragia intracraneal, y las difusas ya son daño axonal y daño vascular difuso. Bueno, en este cuadrito se puede pues, ver lo que es el tipo de lesión, la lesión por fuerza de contacto y la lesión sin contacto, que puede estar dada por movimiento de traslacional o movimiento rotacional, pues como lo describió el autor Halburn en 1943. Dependiendo pues del tipo de lesión se va a ocasionar, pues puede estar asociada a lo que es una fuerza por contacto o sin contacto. Bueno, hay que tener en cuenta que para el estudio pues, de lo que es el encéfalo, hay que considerar pues, lo que es una adecuada eh, preservación de lo que es el espécimen. Entonces, en la figura que se ve en la derecha, se puede observar pues, que hay una mala fijación del encéfalo, ya que el encéfalo está aplanado por una por posición en fondo del recipiente y los cambios de disecación, porque el formol pues, no cubrió lo que fue en su totalidad pues, el espécimen. Entonces, el espécimen, pues el formol se evaporó y pues quedó con esta forma aplanada. Mientras que en el del lado de la izquierda, pues es un encéfalo el cual eh, está mejor preservado. Como se puede ver, el formol cubre en su totalidad pues el espécimen y pues es un recipiente hermético tapado, pues que no va a permitir que el formol se evapore. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que es el daño o lesión focal. Entonces, en el primero de este, pues tenemos lo que es la contusión y la laceración pues del cuero cabelludo. Casi siempre estas indican pues el sitio donde fue ejercida la fuerza y también pues aproximan lo que fue el objeto el cual causó la lesión. En cuanto al cuero cabelludo, pues la lesión del cuero cabelludo en adultos puede absorber hasta un 35% de la energía pues que fue impactada, eh, y esta se disipa pues antes de alcanzar estructuras profundas como forma pues de amortiguamiento. En los niños pues es más como más elástico y algunos impactos pues no dejan huella, más que todos los que son de base ancha. Y pues acá tenemos como los dos ejemplos de lesión de cuero cabelludo a mano derecha. Listo. Ya hablando de la concusión, hay que tener en cuenta que es la pérdida de la conciencia, la cual está asociada también a parálisis de actividad refleja y pérdida de la memoria en ausencia de signos pues, neurológicos focales y de alteraciones morfológicas. La conciencia se va a recuperar aproximadamente una hora después del trauma. Este va a ocurrir pues, por impacto cerrado o por desaceleración, la cual pues puede haber un desaceleramiento y un desplazamiento pues local de lo que es el cerebro, como pueden ver en la imagen de la derecha. Pero este pues no va a causar lo que son alteraciones morfológicas pues, al momento de tomar pues, imágenes. Em, este puede dejar secuelas como lo son convulsiones, cefalea, náuseas, emesis, y algunos casos están asociados pues a amnesia post-trauma, alteración pues de lo que es la memoria, vértigo, anosmia y depresiones. Esto es importante pues para el médico forense para el momento de determinar las secuelas al momento de la evaluación. Bueno, entonces ya hablando sobre
las fracturas de cráneo, hay que tener en cuenta que esta lesión, pues, en ocasiones indica la aplicación de fuerza suficiente, la cual sobrepasa lo que es la capacidad de amortiguamiento del cuero cabelludo y de su elasticidad, pues, del hueso, y pues puede perforar lo que es la integridad pues, del hueso. Tenemos varios tipos de fractura. Tenemos las fracturas lineales, las diastásicas, las deprimidas, las conminutas, las compuestas, las fracturas de base de cráneo, las cuales pues ya vamos a hablar posteriormente de cada una, pues con más especificidad. Listo, entonces las fracturas lineales. Hay que tener en cuenta pues que las fracturas lineales, pues la línea del impacto se va a extender desde el sitio donde fue pues aplicada la fuerza hasta donde se pudo dispersar pues lo que fue la energía. Son producidas por objetos de base plana. El origen pues puede ser en base de cráneo o pues en lo que es el calvario. El 10% de estas van a estar asociadas a lesiones neuroquirúrgicas, como los pues, hematomas epidurales, y en el 75% estas se van a presentar en lo que son niños y se presentan con complicación como fractura en crecimiento. Antes de los 3 años de edad, la línea de fractura va a presentar un margen y puede pues presentar lo que es un quiste leptomeningio, el cual va a protruir pues por lo que va a ser la pequeña laceración de la dura madre, y esta se puede pues ampliar pues a medida que pues el niño va presentando pues un crecimiento. También tenemos lo que son las fracturas deprimidas, que son las que se ven bueno, las lineales son las que pueden observar en la imagen de la izquierda superior. Eso es una fractura lineal. Las deprimidas, también podemos ver la lineal de base de cráneo en la parte inferior izquierda, y las deprimidas se pueden observar pues en lo que es la parte superior derecha y superior y inferior derecha. Estas deprimidas se van a caracterizar pues por un desplazamiento del hueso hacia la superficie del cerebro, y este sucede cuando se ejerce una fuerza en un área pequeña de superficie, y en lo que va a causar es que pues el hueso ceda y pues haya pues la depresión de lo que es esta estructura morfológica. Ya las fracturas con minuta son características porque el hueso pues se va a fracturar en múltiples partes o múltiples segmentos, como lo pueden observar pues en las imágenes superior derecha e inferior derecha, donde pues se puede ver que el hueso pues está en múltiples segmentos. Ya lo que son las fracturas diastásicas se pueden ver en la imagen, lo que es de la parte izquierda superior, izquierda inferior. En esta la línea fracturaria se va a prolongar por lo que va a ser la sutura del hueso del cráneo, y pues prácticamente va a dañar pues su continuidad y la va a abrir. Para estas se necesita pues grandes fuerzas. Es más común pues en adultos por la osificación de las suturas. Y también tenemos lo que es las fracturas compuestas, las cuales pueden ser pues cualquiera de las anteriores fracturas mencionadas, más una laceración del cuero cabelludo. Bueno, entonces, ya hablando sobre lo que son las fracturas de base de cráneo, en estas hay que tener pues consideración especial, ya que presentan pues patrones característicos. Estas son más frecuentes
en fracturas con minuta, pues de lo que son el techo de la órbita, la cual pues va a dar lo que va a ser los ojos de mapache. Y también puede presentar lo que es la caída del occipucio, pues, se puede presentar cuando hay caída del occipucio y pues este va a impactar con lo que va a ser pues un objeto. En la parte izquierda se pueden ver como los signos que va a presentar pues frecuentemente un paciente eh, que, que tenga pues como fractura base de cráneo, que son los ojos en mapache. El paciente puede presentar rinorrea, otorrea, puede presentar contusión, bueno, entre otros. Y ya las fracturas en bisagra, lo que va a pasar es que la fractura va a ser lineal profunda y esta se va a extender pues de lo que es de un lado al otro lado, pues a través de lo que es la fosa media del cráneo, y esta va a comprometer lo que son ambos peñascos y las fosas pituitarias. También tenemos lo que es la fractura del anillo que rodea pues lo que es el foramen magno, y esta va a estar pues causada por lo que es una hiperextensión de lo que es el cuello, o de la columna impulsada pues hacia atrás bruscamente, y esta ocurre pues con mayor frecuencia cuando pues una persona cae de pie pues de gran altura, o por ejemplo hay una hiperextensión pues del cuello, ya sea pues por cualquier motivo. Bueno, entonces, bueno, vamos a hablar sobre la contusión, las cuales son áreas pues hemorrágicas en la corteza cerebral en las que se va a perder pues lo que es su vascularización por ruptura pues de los vasos corticales, las cuales pues van a estar asociadas a lo que son hemorragias leptomeningeas y tumefacción pues de lo que es el tejido. Casi siempre son de forma triangular, con base pues en la superficie y el ápice hacia pues la sustancia blanca. Los tipos de contusión, tenemos la contusión de golpe, contusión por fractura, contusión contra golpe, contusión por herniación, contusión por aplastamiento y contusión pues por caída de gran altura. Bueno, entonces vamos a iniciar hablando por la contusión de golpe y de fractura. Entonces la contusión de golpe, esta va a ser pues producida por un impacto sobre lo que es la cabeza estática. Lo que va a pasar es que se va a deformar, pero no se va a fracturar lo que es el cráneo, ya que pues se va a impartir pues lo que es una energía sobre la superficie pues encefálica. Esto lo que va a causar es que haya una ruptura de los vasos superficiales pues intracorticales, y lo más probable es que pues haya un daño por isquemia. Su extensión es pequeña y está asociada pues a lo que son contusiones del cuero cabelludo, y pues esta se dice que es uno pues de las lesiones pues más vistas en la práctica forense. Bueno, como pueden observar pues en la imagen, pues la imagen izquierda, se puede observar pues una parte del encéfalo pues, necrótico, y pues esta sería como la contusión por golpe. Ya la contusión por fractura, esta va a ocurrir pues por debajo del sitio de la fractura, y esta va a estar asociada pues a huesos fracturados pues de la superficie cerebral. Es la lesión más extensa que hay, y pues entre más, o sea, si la fractura es con minuta, pues puede ser más extensa, ya que hay una laceración, pues habrá mayor laceración de lo que es la superficie cerebral. Casi siempre pues son producidas por contacto y no determinan como muy bien pues qué fuerza fue ejercida pues para momento de la lesión. Bueno, entonces la lesión de contragolpe, esta va a ser producida por una gran fuerza ejercida sobre la superficie cerebral,
va a estar asociado pues a lo que son fuerzas de rotación, las cuales van a causar pues cizallamiento. Esto hace pues que el cerebro se lacere pues contra las prominencias óseas de la base del cráneo. Casi siempre se presentan adultos jóvenes, en niños menores de 4 años y en ancianos. Este patrón pues mencionan que es más bien como escaso, pues raro. Son muy severas pues en el sitio opuesto a pues a donde se ejerció el golpe. Esta puede romper la aletomeninge, la cual pues la sangre va a vertir en lo que es el espacio subdural y es pues una de las más clásicas. Em, Esta, pues la cabeza va a estar puesta en movimiento por fuerza sobre una superficie pues temporal u occipital y el cerebro pues en su movimiento de rotación va pues a lesionar lo que son los polos frontales o temporales, los cuales pues van a estar pues los cuales van a pues a romperse, ya que pues la fuerza va a estar ejercida contra las prominencias óseas. Pues en el trauma, pues cuando se ejerce la fuerza a nivel occipital, no se produce lesión de contragolpe porque pues esta parte no presenta pues como irregularidades. Ya en cuanto a la contusión por herniación y aplastamiento, eh, esta va a ocurrir pues la contusión por herniación va a ocurrir por fuerza explosiva pues dentro del cráneo. Esta va a estar causada por lo que es un paso de un proyectil, la cual pues va a empujar el órgano y pues lo va a lesionar. Ocurren en la superficie medial de los giros pues hipocampal, para, para hipocampal y el occitotemporal. En algunas ocasiones el lóbulo cerebeloso superficial medial puede estar lesionado. Pues acá se puede ver en la imagen izquierda, la cual pues muestra una herniación producida por el paso de un proyectil de arma de fuego a través del encéfalo. En cuanto a la contusión por aplastamiento, bueno, esta se produce cuando pues se ejerce una fuerza sobre la cabeza y esta pues es de forma compresiva. El cráneo cede, pues se fractura, pues va a tener una fractura conminuta y pues en múltiples segmentos, los cuales pues laceran el encéfalo con severidad. El cerebro toma una forma macerada, como se puede ver ahí pues en lo que es en la imagen de la izquierda, la cual se observan pues contusiones por aplastamiento con avulsión de las estructuras de la fosa posterior. Bueno, ya en cuanto a las características microscópicas de la contusión, se van a observar regiones hemorrágicas en pequeños vasos de la corteza. Eh, las hemorragias ocurren en segundos pues, posteriores a lo que es el trauma. Ya horas después, la hemorragia puede ser confluente y puede extenderse pues, hasta la sustancia blanca. Las neuronas pues van a sufrir un daño, los vasos van a presentar marginación de lo que son neutrófilos pues directamente en el área y estos pueden infiltrar posteriormente lo que es el parénquima. Si se logra pues sobrevivir a lo que es el trauma, la microglía y la glía van a reemplazar lo que es el tejido afectado y va a quedar pues un tejido glótico cicatrizal y pues va a presentar pues algunos macrófagos pigmentados y las neuronas lesionadas se van a mineralizar, lo cual es conocido como neuronas ferruginadas. Bueno, ya pues hablando de lo que son hemorragias intracraneales traumáticas, em, hay que tener en cuenta que el sangrado es más típico en lo que es trauma craneoencefálico, que su clasificación va a estar dada pues según la zona topográfica, como hematoma epidural y subdural. Bueno, entonces en el hematoma epidural hay que tener en cuenta pues que su incidencia es del 3 al 10% en trauma craneoencefálico. La edad media pues de presentación
es de 10 a 30, pues entre los 10 y los 30 años. Eh, es infrecuente pues en pacientes mayores de 60 años y en pacientes menores de 2 años, pues porque la dura madre está pues más adherida a lo que es el cráneo. Esta puede ser producto de la laceración de la arteria meningia media, la cual está pues relacionada con fracturas pues de lo que es el hueso temporal en pacientes adultos. También está asociada a algunos, pues por laceración de lo que es el seno longitudinal superior o por las venas del diploide. En niños puede presentarse en ausencia de fractura y solo pues puede presentar lo que es deformidad del cráneo y la lesión va a romper lo que es el vaso, pues sin romper directamente pues lo que es el hueso. Se comporta como una lesión ocupante de espacio y esto causa síndrome de hipertensión endocranial. Posteriormente, pues puede causar lo que es herniación y por último puede llevar pues a la muerte del paciente. El volumen del hematoma, pues cuando es mayor a 150 cc va a estar asociado pues a coma del paciente y a la herniación pues también de lo que va a ser el encéfalo. Hay un intervalo lúcido pues, del paciente donde no presenta pues déficit neurológico, ya que, bueno, en estos pacientes que no presentan esto es un indicador pues de buen, pues no de buen pronóstico, pero sí de medio pronóstico. Si se presenta inmediato, pues lo que son los síntomas neurológicos están asociados pues a mal pronóstico y a mortalidad del paciente. Hay que tener en cuenta que todo paciente con hematomas epidurales se le debe hacer pues lo que es una tomografía computarizada y también a todo paciente traumatizado sin déficit neurológico. La recuperación pues de este hematoma es compleja. Bueno, el epidural presenta forma pues de globito, como se puede observar pues en la imagen inferior derecha. Ya en cuanto al hematoma subdural, este se va a dar por laceración pues de lo que va a ser el seno longitudinal superior y lo que va a pasar acá es que la sangre se va a diseminar pues por todo el hemisferio. Pues esta lesión está más asociada a desenlaces fatales. Solo el 8% de estos pues se van a recuperar sin secuelas. El daño pues va a estar relacionado con lo que es el tiempo transcurrido entre la lesión pues y la cirugía. Cuando pues se hacen intervalos menores a 4 horas pues hay como mejor pronóstico. Casi siempre es de origen traumático. En hemorragias subaracnoideas pues espontáneas puede afectarse pues vasos subdurales, lo cual pues el sangrado va a romper lo que es la leptomeninges y este pasa pues a lo que es el espacio subdural. También en el hematoma subdural, por ruptura espontánea de arterias de la rama cerebral media, se puede presentar en lo que es el área silviana. Es inmediatamente sintomático, pues debido a su severidad y pues no tiene intervalos pues lúcidos. Em, pues este puede estar acompañado pues en el 50% por lo que son fracturas de la base del cráneo y en otro porcentaje pues, de paciente va a estar asociado a lo que es el daño axonal, lo cual pues aumenta lo que es el riesgo pues de lo que es la mortalidad. Bueno, entonces acá tenemos lo que es el hematoma epidural, pues al momento pues de una necropsia, pues como se puede observar ahí. Y pues podemos ver que pues, lo que es la arteria, pues la arteria meningia media, pues la más frecuente que se daña pues en estos casos. Pues acá tenemos el hematoma epidural que se ve en forma de bolita.
Y pues ya continuamos con el hematoma subdural, que mi compañera ya lo va a hablar posteriormente. Vamos a hablar de lo que son los hematomas subdurales. Decían básicamente que estos resultaban de la laceración de las venas del puente, que estas tenían la función de drenar el seno longitudinal superior y casi siempre eran de origen traumático, pero que también se suponía o se pensaba que también se podía dar por hemorragias subaracnoideas espontáneas o por hemorragias hipertensivas, y que estas no requieren un impacto directo sobre el trauma para presentarse. Decía que los síntomas pues también se iban a presentar debido a la severidad de la lesión y que los intervalos de luz que las pacientes se iban a presentar con intervalos de lucidez. También nos hablaban que la cantidad de sangre que se presentaba o que se acumulaba dependían de unas variables como era la edad, la presencia o no de atrofia cerebral y la rapidez del sangrado. Nos hablaban también que estas lesiones podían ser unilateral o bilateral y que estas lesiones casi siempre eran de muy bajo desenlace sí, que podían presentarse con desenlaces fatales y que en promedio los desenlaces fatales eran entre el 74 y el 90%, y que solo el 8% pues, de las personas que tenían estos traumas se recuperaban sin secuela, pero que esto iba a depender de una serie de variables como lo iban a hacer el tiempo en que se presentaba la lesión y el tiempo transcurrido entre que se daba la cirugía o la operación del paciente. Ahora vamos a hablar de lo que es los hematomas subdurales crónicos. Hablaban que los pacientes se presentaban en pacientes que tenían atrofia cerebral, ya sea por la edad, por alcoholismo, por pacientes con bajas presiones intracraneales. Ya hablando también de lo que es los daños traumáticos difusos, básicamente decían que estas eran lesiones muy graves y que se dividían en dos, lo que era el daño traumático axonal difuso y el daño traumático vascular difuso. O sea que esta tiene dos componentes o dos variables. Siguiente. Bueno, ahora el daño traumático axonal. Básicamente, esta nos decía que se presentaba por el movimiento de rotación que tenía el cerebro dentro del cráneo. Esto pues debido a un impacto o un movimiento inercial por sacudida del cuerpo o de la cabeza. Y esto nos decía que se dividía en dos azotomías, que era la azotomía primaria y la azotomía secundaria. Básicamente la primaria se daba por una alteración inmediata en la ruptura y ya la secundaria nos hablaba que se daba por una isquemia que se presentaba dentro de los tejidos, que lo que hacía era como una perpetuación o un aumento del daño. Que el diagnóstico de este daño traumático axonal era microscópicamente, pero que también tenía como unas subdivisiones o unas características macroscópicamente, que básicamente eran 4. Y estas lo que hacían era que la primera, que era la lesión hemorrágica focal del cuerpo, que esta que se iba a caracterizar por tener unos petos petequiales y en los casos más severos o de más compromiso, iba a comprometer lo que era el septo interventricular, provocando así una hemorragia intraventricular. Ya la segunda nos hablaban de lo que eran las lesiones hemorrágicas en los pedúnculos cerebrales superiores, que lo que iba a comprometer era el mesencéfalo y las protuberancias. Aquí en esta imagen básicamente lo que traje fue como una imagen donde se ve el daño axonal difuso. En la imagen que está al lado izquierda es como unas continuaciones por escurrimiento en el mesencéfalo y en las protuberancias.
Ya la tercera nos hablaban de unas lesiones hemorrágicas hemisféricas cerebrales y en la sustancia blanca parasagital. Y ya la otra, la cuarta, que era que básicamente se presentaban unas decoloraciones en los tejidos ya sea por una atrofia cerebral, por cavitaciones o por una dilatación ventricular por pérdida de los tejidos. Básicamente también nos decía que de acuerdo como a la severidad, pues así mismo van a ser los hallazgos que se van a encontrar. Entonces nos decían que si la lesión básicamente se daba en el tallo cerebral, pues esta se asociaba a mayor pronóstico y a mayor severidad y a pérdida de lo que era de la conciencia inmediata y a un peor pronóstico en el paciente. También nos hablaban de las características microscópicas que podía presentar el daño axonal difuso. Entonces, estas características microscópicas básicamente se iban a dar en lo que era la sustancia parasagital cerebral, el cuerpo calloso y los tractos subcorticales. En el documento también nos hablaban como una evolución del tiempo, de acuerdo al tiempo se iban a ver una serie de características que nos hacían pensar en el daño o nos ayudaban a tener como una secuencia de lo que básicamente iban a ir pasando en el daño axonal difuso. Entonces, en las primeras 2 a 4 horas, básicamente, no se iban a observar cambios. Ya después, en las 12 a 24 horas, los axones se iban a ver como más tortuosos y ya después, en las 24 hasta 2 meses, las tinciones de rutina a la tumefacción se iban a ver como unas tumefacciones y unas tracciones en los axones. Ya de los 2 meses hasta los 5 meses se iban a observar lo que eran los nidos microgliales. Y ya desde los 2 meses en adelante se iban a ver lo que eran las fibras mielinizadas. Ya básicamente cuando nos hablan lo que es, porque ya hablamos del daño axonal difuso, ahora vamos a seguir a la siguiente variable, que es el daño vascular difuso. Básicamente este nos decía que se presentaba o se daba debido a un daño en las paredes de los vasos sanguíneos, cuando el cerebro se sometía como a rotaciones o sí, a una serie de rotaciones que le iba a causar el daño. Hablaba que en algunos pacientes que podían presentar que se morían, de inmediato se podían presentar unas lesiones visibles con hemorragias petequiales en las sustancias blancas del lóbulo temporal y frontal. O sea que básicamente estos pacientes iban a tener lo que era unas lesiones petequiales en su sustancia blanca. Decía básicamente que macroscópicamente estas lesiones eran muy similares a lo que era el daño axonal difuso, pero que estas lesiones eran mucho más severas que las del daño axonal difúsico y que su diagnóstico diferencial pues se daba mucho con el embolismo graso y que este suele presentarse 2 a 3 días después del trauma y se presenta con una fractura con liberación de la médula ósea gracias a la circulación. Bueno, ahora seguimos hablando de lo que es el síndrome hipertensivo endocraniano. Decía básicamente que esta se daba como una lesión secundaria y son determinadas en la evolución del paciente, o sea que tenía que estaba mucho relacionado con el tiempo de evolución y era común en la mayoría de los traumas cráneoencefálicos. Esta también hablaba que era una condición que más impacto tiene de acuerdo a lo que era el manejo y el tratamiento. O sea, de acuerdo al manejo que se le daba, pues así mismo iba a ser el pronóstico.
Entonces, decía que cuando se daba un aumento de las presiones intracraneales, pues básicamente iba a haber un sufrimiento en el sistema nervioso central, dilatación y tracción de los vasos de las meninges y los nervios, un compromiso del centro cardíaco respiratorio, produciendo en el paciente lo que es una bradicardia, una hipertensión, también un edema laberíntico, que lo que básicamente puede causar en los pacientes es esto, un vértigo, también una imitación del centro emético, que básicamente ¿qué va a causar? Pues vómito. Ahora hablemos de lo que es la presiones craneales. Decían que esto eran unas presiones en las cuales se encontraban las estructuras dentro del cráneo, y estas básicamente lo que hacían era permitir un balance entre la producción y la absorción del líquido cefalorraquídeo, asociado pues a un flujo sanguíneo que permite una producción como básica o permanente. Decían que sus valores normales eran básicamente de 0 a 10 y su máximo que llegaba era 15. Ahora hablemos de lo que es como los mecanismos compensatorios que tienen este síndrome hipertensivo endocraniano. Básicamente, estos mecanismos compensatorios se dan con la finalidad de lo que es disminuir el volumen dentro de la cavidad del cráneo, y así como formar unos mecanismos de control o compensatorios, una producción de reabsorción. Entonces, básicamente eran 4, que era el líquido cefalorraquídeo, la restribución del flujo hacia el espacio subaracnoideo espinal, la disminución de la producción y también aumento de la reabsorción por parte del lecho vascular. También había un mecanismo compensador que era la triada de Cushing, que era bradicardia, bradipnea e hipertensión arterial sistémica. Ahora, el fenómeno de la herniación. Básicamente, en este se da un aumento de la presión intracraneana por el crecimiento asimétrico de una lesión. Unos ejemplos que nos daban eran los hematomas, los tumores y los abscesos. Y ya nos hablaban lo que era el fenómeno de la masa, que esta básicamente era una lesión que crece y se desplaza hacia las demás estructuras normales dentro de la cavidad. También nos hablaban de un fenómeno que era el mismo fenómeno de la herniación que les venía comentando, donde aquí también lo que hay es como un desplazamiento encefálico por los compartimientos creados por la dura madre. Bueno, esto básicamente hablaba que habían como una subdivisión que tenía. Entonces, es lo que era el fungo del cerebro. Básicamente lo que era que consistía en la salida del tejido nervioso a través de un defecto del cráneo. Ahora seguía lo que era la herniación subfalcina, que básicamente esto consistía en la herniación del cíngulo, que se presentaba cuando hay una masa frontal o parietal que presiona en uno de los hemisferios cerebrales. Decía que esto básicamente pues no ponía como en riesgo la vida del paciente. Ahora seguimos con las herniaciones transtestoriales. Decían que consistían en el desplazamiento del uncus del hipocampo en sentido caudal y a través de la tienda del cerebro. Y que estos, pues sí, a diferencia del otro, lo que terminaba causando era que aumentaba la
morbilidad e incrementaba también la mortalidad, y que estos podían ser laterales o medianos, también nos hablaba. Ya la hidrocefalia obstructiva decía que básicamente puede generar lo que era una comprensión y una torsión de acuerdo al acueducto de Silvio, y también aumentando las cifras de presión debido a la hidrocefalia que se da, que lo que hace es como una obstrucción. Una obstrucción. Ahora las hemorragias de Duret. Decía básicamente que se presentaba debido a que las ramas basilares que penetraban el mesencéfalo se elongaban o se alargaban, lo cual producía laceraciones y hemorragias, y estas que casi siempre se asociaban de muy mal pronóstico, causando en casi todos los pacientes la muerte. Ahora seguimos con la herniación uncal sin efecto de masa. Esta se presenta por una acción bilateral del uncus y puede suceder en edemas cerebrales masivos. Y habla que estas mantenían presiones intracraneales de 50. Ahora seguimos hablando de lo que es la progresión de la herniación. Básicamente, estas nos hablaban que macroscópicamente se deben encontrar una obstrucción en la amígdala herniada, y que esta herniación no es muy frecuente y está sobrediagnosticada, o sea que pues está en algo que todavía pues no es muy comúnmente que se diagnostique. Aquí la duramadre queda con unas muecas en las amígdalas cerebelosas. Bueno, en esto básicamente lo que quisimos traerles es como un resumencito de acuerdo a los tipos de herniación, sus hallazgos o sus características que se van a encontrar. Entonces, decía que básicamente en la transtestorial se podían los hallazgos que se encontraban: pupilas fijas, dilatación unilateral, paresia oculomotora. También se podían encontrar una hemiparesia contralateral, deterioro de la conciencia, patrones respiratorios anormales, pupilas desiguales y fijas. En la circular o subfaciana también nos hablaban que podía haber parálisis de las piernas contralaterales, también podía haber edema, hipertensión intracraneana, aumento del riesgo de la herniación. Ya en las centrales había pupilas fijas en posición intermedia, postura de descerebración, pérdida de los tonos de reflejo del tronco, sensación de respiración, muerte encefálica. Ya en las transtestoriales ascendentes nos hablaban que podía haber náusea, vómito, cefalea, somnolencia, anomalía respiratoria, ataxia, disartria. Ya en las amigdalinos, pues nos hablaban que se podía también encontrar lo que era hidrocefalia aguda, cefalea, vómito, movimientos oculares, paro respiratorio. Esto básicamente es como un resumen de los tipos de herniación. Entonces, ahora seguimos hablando de lo que son las lesiones hipóxicas isquémicas. Estas tienen una incidencia, hablaba que muy alta, y era común en los pacientes que presentaban episodios clínicos de hipoxia. Por ejemplo, los pacientes que tenían bajas saturaciones de oxígeno, y también decía que se presentaba en lesiones primarias, que aquí estas iban a causar un gran daño axonal. Bueno, las demencias pungilísticas. Estas nos hablaban que era la pérdida neuronal debido a episodios repetitivos de hemorragia subaracnoidea.
y que en el examen el cerebro se iba a mostrar con lesiones en el set del pelucidum interventricular y también había unas perforaciones en el centro ventricular. Nos hablaban que puede haber adelgazamiento de los cuerpos callosos y pérdidas celulares marcadas en el cerebro debido a pérdidas del pigmento de la sustancia negra y de los ovillos neurobiliares en la corteza. Esta nos decía que era muy frecuente en aquellos pacientes que habían jugado o eran deportistas de boxeo. Ahora, hablemos de las infecciones. Básicamente, esta nos decía que eran complicaciones de la fractura y estas pueden abrir un camino o desencadenaban el paso proveniente de otras cavidades del cuerpo o del exterior. El que decía que los impactos en la cabeza por sí solo pues no producían la infección, sino que se presentaba el impacto o la fractura, y que estas lo que hacían era que desencadenaban el camino para que así hubiera la lesión y que el trauma ya sea que fuera abierto o cerrado, pero que decía que en los abiertos era mucho más prominente que se presentara las infecciones. Ya para continuar, hablemos de algo que es muy importante, que son los traumas penetrantes del sistema nervioso. Estos decía que se podían presentar ya sea por proyectiles, por heridas cortopunzantes, por heridas cortocontundentes o heridas punzantes. Las proyectiles básicamente hablaban como las armas de fuego y estos nos decían que pueden ocasionar daños difusos cuando son impulsadas a alta velocidad debido a su onda de choque. Ya de los elementos cortopunzantes decían que el daño casi siempre era focal, pero que básicamente la severidad de la lesión estaba relacionada con tres analogías o tres cosas muy importantes que era el tamaño, la velocidad del proyectil y la localización del impacto. Ya nos hablaban de una clasificación del trauma, que esta se clasificaba en tres grandes grupos, que eran las deprimidas, las penetrantes y las perforantes. Entonces, hablaban que las deprimidas básicamente se presentaban por objetos que no penetraban el cráneo, pero sí causan una fractura deprimida y una contusión focal. Las penetrantes decía que básicamente se daban por lo que era un proyectil del cráneo, un proyectil que entraba al cráneo y causaba el daño focal. Como un objeto secundario eran las esquirlas. Y ya las perforantes nos hablaban que básicamente era un proyectil que entra y sale del cráneo. En este decía que se encontraban lesiones difusas en relación con el proyectil de baja o de alta velocidad. Entonces, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre trauma raquimedular. Primero vamos a hablar de unas generalidades y ya luego vamos a empezar a explicar los mecanismos de lesión y demás. Entonces, la columna vertebral tiene 33 vértebras, 7 cervicales, 12 torácicas, columbares, 5 sacras fusionadas y entre 3 y 5 costillas, que depende de la variación y anatomía de la persona. Dentro de esta encontramos la médula espinal, que va desde el bulbo raquídeo hasta el L1. De ahí para allá empiezan las raíces nerviosas que van a formar el cono medular. Ya alrededor de esta médula espinal encontramos las meninges, entonces la más interna la pía madre, luego sigue la aracnoides y la más externa la dura madre. La médula espinal va a contener una sustancia gris y una sustancia blanca. La sustancia gris en forma de mariposa contiene todas las neuronas y células de sostén, es decir, la neuroglía. Y la sustancia blanca contiene todas las fibras nerviosas que van a transmitir información, es decir, los axones. Entonces, esta está protegida
por las meninges que ya las había mencionado. Luego sigue el componente óseo, el componente muscular, el sistema de ligamentos, y todos estos van a contribuir a su vez para la flexibilidad de esta misma. Entonces, hay una porción anterior y una porción posterior, ¿cierto? Entonces la porción anterior sería la porción ventral, entonces las astas anteriores van a dar control de movimiento y esta porción posterior o distal va a ser la parte sensitiva. Entonces, cada vértebra va a estar apoyada en un disco intervertebral, que estos contienen un núcleo elástico que va a permitir realizar movimientos sin deformarse ni romperse. Entonces aquí tenemos un disco intervertebral desde su interior, que es este mismo. Aquí vamos a encontrar un núcleo pulposo y a su alrededor un anillo fibroso. A su vez, vamos a encontrar el espacio extradural, que está compuesto de tejido adiposo, tejido adiposo y de plexo venoso, que da protección, pero también contribuye a la amortiguación de los movimientos de la columna vertebral. Continuando con la anatomía, vamos a encontrar que es importante recalcar algunos componentes de las vértebras para poder entender lo que es la irrigación. Entonces aquí vemos cuerpos vertebrales superior e inferior. Aquí vemos el foramen intervertebral, que se forma entre los dos procesos transversos y los procesos espinosos de las vértebras. Importante es que los procesos espinosos son los que vamos a ver durante el examen físico y son los que podemos palpar, y digamos que son las prominencias que nos ayudan de cierta forma a ubicarnos dentro de la columna. Y ya está el canal medular por el que pasa la espina. Ya hablando de irrigación, entonces hay dos tercios anteriores y un posterior. Los dos tercios anteriores van a estar irrigados por la arteria espinal anterior, que va descendiendo sobre el bulbo y se encuentra con otra arteria y forman el foramen magnum. A esto se le van a unir más ramas que van a entrar por el foramen intervertebral, que ya les había hablado. Entonces, como cuál, por ejemplo, la parte superior de la arteria vertebral, la arteria cervical ascendente, arteria tiroidea inferior, parte central de las arterias intercostales del tórax, arteria iliolumbar y las arterias sacras, que vienen pues a nivel del abdomen, la pelvis. Y ya la parte posterior está irrigada por la arteria espinal posterior, que nace de la arteria vertebral o puede nacer de la arteria velosa inferior posterior. Esta se va unir a las ramas radiculares y va a formar el plexo vascular, importante en el mecanismo de trauma, que les voy a explicar más adelante. Respecto a la epidemiología, la frecuencia es 15 a 40 casos por millón de habitantes al año, el 85% suelen ser hombres, y entre las causas el 50% es por accidentes de tránsito, el 20% por actividades deportivas o recreacionales, el 15% por accidentes domésticos mayores, como por ejemplo caídas y demás, y el resto por lesiones de arma de fuego o lesiones de arma blanca. Esto genera una mortalidad del 50%. Importante es que la incidencia del trauma espinal toracolumbar suele ser por trauma cerrado entre un 2 y 7,5%. Y de estos, entre el 19 y el 50% van a presentar lesión a nivel de la médula espinal, que es gran causante de incapacidad y de dolor. Respecto a la fisiopatología, entonces encontramos que el trauma puede ser cerrado, abierto o penetrante. Entonces, el cerrado y el abierto, el daño va a depender de la integridad de la dura madre, mientras que el penetrante, ya el objeto viene directamente hacia el canal, entonces daña el tejido, rompe vasos sanguíneos, lleva a hipoxia, esa hipoxia lleva a isquemia y finalmente a necrosis tisular. Cuando ya hay necrosis, entonces el daño suele ser permanente. Respecto a la clínica, pronóstico y severidad de la lesión dependerá de la edad del paciente, la presencia de politrauma, el nivel de lesión, la extensión a los planos antero, posterior y rostrocaudal de la médula espinal. Entonces, cuando hay un daño de la médula espinal de forma masiva, eso va a producir desconexión de las funciones de forma inmediata, y a esto lo vamos a conocer como shock medular, es decir, no hay control ni de la motilidad visceral,
y de los esfínteres, hay ausencia de los controles de vasomotor y de la presión sanguínea y ausencia del control de la sudoración. Respecto a la población pediátrica, por sus características anatomofisiológicas y los riesgos a los que estos se exponen, la clínica va a ser mucho más diferente porque las carillas articulares de estos pacientes suelen ser más horizontales y estos, digamos que se empiezan a parecer a la de los adultos entre los 8 y 10 años aproximadamente. Segundo, la cabeza de los niños suele ser más grande, por ende, la flexión suele ser mayor. Y tercero, es que los músculos de las vértebras C2 y C3 están menos desarrollados, por ende, aumenta la probabilidad de lesión de partes blandas sin que se evidencie, sin que haya fracturas de la columna. Ya las características clínicas generales, entonces el trauma raquimedular está constituido por lesiones o subluxaciones y fracturas. Entonces las fracturas del 14% suelen tener lesión medular y el 17% tienen el síndrome de Suizora. ¿Qué es eso? Entonces hay lesión de la médula, pero en base a evidencia radiológica no podemos encontrar daño a nivel de la columna. Entonces, la Sociedad Americana de Trauma Raquimedular decidió clasificar esas lesiones a nivel de la médula espinal en estas: paraplegia, lesión completa e incompleta. Entonces, la cuadriplegia, como vemos aquí, sería la misma tetraplegia, entonces la lesión puede ir desde C4 hasta C6. La paraplegia va desde T6 hasta L1. Entonces, cuando se da la cuadriplegia, se altera la función motora y sensitiva de los brazos, piernas, tronco y órganos pélvicos. Cuando hay paraplegia, la función motora y sensitiva está alterada por el daño a nivel torácico, lumbar y sacro, y puede haber compromiso o de brazos o de piernas, o sea, por separado, no los dos al tiempo, sino que es por separado. Ya la lesión completa, entonces hay pérdida total de la sensibilidad y control motor voluntario por el daño que se da en los tractos ascendentes y descendentes de las astas, es decir, el sensitivo y el motor. Y ya en la lesión incompleta, entonces hay preservación parcial de las funciones motoras y sensitivas por debajo del nivel del daño. Entonces, como sabemos que la función motora está preservada, al hacer un tacto rectal y el esfínter anal externo genera contracción, también hay presencia de las funciones sensitivas cuando en la unión mucocutáneo anal hay sensibilidad anal profunda. Entonces, hay otro síndrome que se llama el síndrome de Cautequina o síndrome de cono medular, en donde el daño se da directamente en el cono medular y las raíces nerviosas de este canal espinal. Entonces se produce atonía de vejiga, de intestinos y de miembros inferiores. Ya hablando de la biomecánica del trauma, entonces tenemos que tener en cuenta que el responsable de la estabilidad de la columna están las vértebras, discos intervertebrales, ligamentos y músculos que dan una estabilidad adicional. Y la columna puede ser susceptible a compresión, tensión, doblamiento, rotación axial y cizallamiento. Entonces, la compresión, entonces hay dos fuerzas que van a comprimir la estructura generando aplastamiento. Ya la tensión sería dos fuerzas opuestas, van a provocar estiramiento de la estructura y la van a mantener esta tensión. El doblamiento pues sería la curvatura de esta. El cizallamiento ya sería que hay dos fuerzas opuestas que pueden romper o cortar la estructura. Entonces, por ejemplo, cuando hay fuerzas compresivas y tensoras, entonces cuando se puede ver, cuando esta se da, se disloca la columna de forma lateral o sagital, rotando la columna en un eje longitudinal o lateral. Como tic importante es que los ligamentos, por el hecho de ser más rígidos, son más susceptibles a trauma. El disco intervertebral suele ser más flexible, por ende el daño es un poco más difícil que se, sin embargo sí se puede dar. Y tercero, la resistencia de las vértebras va a disminuir con la edad, entonces entre más edad, por ese proceso de mineralización ósea, entonces más probabilidad de daño.
Como ya les había dicho, la médula espinal va a estar protegida por tejido adiposo epidural, ligamentos, el espacio cerebral aracnoideo y el líquido cefalorraquídeo. Por ende, se requiere de mucha fuerza para dañarla. Ya hablando de los mecanismos de lesión, les voy a mostrar unas imágenes. Entonces, por ejemplo, aquí está el mecanismo de compresión. Como ven, hay aplastamiento y por ende daño a nivel de la vértebra. La hiperflexión, aquí observamos el daño. Hiperextensión, el daño sobre todo a nivel de los procesos. Rotación, elongación, ya es un daño mucho más profundo. Torsión lateral, cuando hay un golpe contra golpe. Entonces, ya explicando el mecanismo de lesión, puede haber varias cosas. Por ejemplo, un impacto rápido seguido de una compresión persistente que se ve mucho en fracturas, en luxaciones con desplazamiento y cuando hay objetos penetrantes. Entonces, cuando hay compresión, se da sobre el impacto, se da sobre el vértice. Entonces, se fractura la vértebra, algunas colapsan, se desplazan y comprimen la médula. Es muy común en los niños por la laxitud de los ligamentos y por la musculatura menos desarrollada. Y ya cuando hay impacto sin compresión, entonces se presenta en los procesos de hiperextensión, donde hay compresión transitoria, y en la hiperflexión, esto puede llevar a luxación de las carillas articulares o a fractura por desplazamiento. Entonces, ya hablando del trauma espinal cervical alto específicamente, luego vamos a hablar del trauma torácico y demás. Entonces, el 60% de los traumas raquimedulares son a nivel cervical. Entonces, respecto a la anatomía a nivel cervical, encontramos el Atlas, que recibe su nombre básicamente por un dios de la mitología griega, que es el que carga el mundo. Entonces, el Atlas básicamente va a apoyar o va a recibir la carga a nivel occipital. Y esto va a estar ligado o fijado por ligamentos específicos como el ligamento transverso que evita la movilización de la segunda vértebra, que sería el axis, esta, que tiene un pedículo y demás. Y eso es con el fin, o sea, esos ligamentos están con la finalidad de que no se dé una lesión de la base del puente. Ya cuando hay lesión del ligamento transverso, el atlas puede darse un cizallamiento o bien sea por fuerzas rotacionales que se dé esa lesión a nivel del transverso y puede resultar en subluxación atlantoaxial con o sin fractura del odontoides. ¿Cuál es el odontoides? Este hueso o esta porción. Entonces, hay muchos mecanismos de daño a nivel de trauma cervical. Entonces está la compresión, que sería fuerza dirigida verticalmente, compresión, flexión, compresión, extensión, tensión, tensión, extensión, tensión, flexión, torsión, cizallamiento horizontal y doblamiento lateral. Entonces, cuando se dan fuerzas compresoras sobre el vértice, entonces pues hay una lesión. Cuando podemos verlo, por ejemplo, durante caídas o golpes. Entonces, cuando se dan estas fuerzas compresoras, o sea, este mecanismo de impacto, entonces podemos ver, por ejemplo, fracturas de Jefferson. Entonces, las fracturas de Jefferson se dan por compresión de los arcos anteriores y posteriores del atlas. Entonces, lo que va a suceder es que se da desplazamiento de las masas laterales. Casi nunca tiene compromiso medular por el amplio espacio epidural que permite que se acomoden los fragmentos desplazados. Ya está la fractura de Huffman, que es una fractura muy común donde se daña el pedículo del axis, es decir, este.
Entonces, es común durante los ahorcamientos, los accidentes de tráfico, cuando el cuello está sometido a hiperextensión y rotación. Entonces, en la hiperextensión se da cuando el impacto va directamente sobre la cara o mandíbula y esto genera fractura cervical o de la base del cráneo. Y pues se ve afectado el agujero occipital. En estos casos casi siempre suele haber lesión del tallo cerebral o de la médula espinal y incluso puede haber avulsión del tallo, el cual produce muerte inmediata. Aquí podemos ver una hiperextensión con daño a nivel del tallo. Ya rotación, hiperflexión, hiperextensión o compresión de la columna, que sería en esta imagen, podemos ver lesión de los segmentos cervicales de C4 a C7, que son el tipo de lesión espinal no fatal más frecuente y puede estar asociados a lesiones de médula o no estarlo. Entonces, esto es la médula, pero por ejemplo, casi siempre o siempre va a haber daño de los ligamentos resultando en luxación o subluxación. Entonces aquí vemos daño a nivel de las cervicales. Ya en la hiperflexión, el impacto se da en la nuca, es cuando el impacto se da en la nuca o por ejemplo durante accidentes de tránsito. Entonces, respecto a los accidentes de tránsito, el impacto suele ser, sobre todo cuando son ocupantes que no llevan cinturón, por ejemplo. Entonces, hay desplazamiento de la parte posterior de las vértebras hacia el canal medular, generando lesión a nivel de la médula, avulsión a nivel frontovulvar o puede generar otros tipos de lesiones. A diferencia, por ejemplo, del anterior que se da a nivel cervical, el espacio en este suele ser mucho más reducido. Por ende, la incidencia de daño medular es mucho mayor que en la mayoría que en los otros tipos de lesiones. La mayoría de lesiones suelen ser lesiones completas. Ya hablando de los aspectos clínicos de las lesiones cervicales, entonces es importante tener en cuenta que el periodo crítico son los primeros 3 meses post-trauma, donde la persona o se puede deteriorar por completo o puede mejorar. Entonces, ¿qué va a determinar el pronóstico? Primero, el nivel anatómico de la lesión. Entonces, esto va a determinar si habrá compromiso de la función respiratoria o no. Segundo, el grado de alteración motora y sensitiva, la edad del paciente y las comorbilidades asociadas. Entonces, si hay lesión explicando esto, si hay lesión de la vértebra C1 a C4, entonces habrá pérdida del control diafragmático y la respiración va a depender de los músculos accesorios inervados por el par pineal 11. Mientras que si la lesión se va por debajo de C4, va a contribuir al pronóstico si es favorable o no, qué tan rápido se puede estabilizar la respiración, qué tan rápido se dé el control de la motilidad visceral de esfínteres y qué tanta inmovilidad haya. Ya hablando del trauma torácico y lumbar, pues son lesiones mucho menos frecuentes porque le da mayor estabilidad lo que es la caja torácica. Entonces esto le da una estabilidad adicional junto con los ligamentos costovertebrales y por eso es menos frecuente las lesiones. Sin embargo, sí se pueden dar. Entonces pueden haber, por ejemplo, fracturas toracolumbares que son producidas por desaceleraciones a alta velocidad. Entonces, ¿dónde podemos ver estos tipos de mecanismos? Por ejemplo, durante caídas, pero son caídas, por ejemplo, a 3 metros de altura o durante accidentes de tránsito. Entonces, estas son producidas frecuentemente por flexión y rotación donde la persona está en sedestación. Ya dentro de los hallazgos morfológicos y patología del trauma, entonces durante la muerte inmediata no siempre se hace evidencia macroscópica
porque por lo general, bueno, cuando hay muerte inmediata, pues no siempre hay evidencia macroscópica, por ende se recomienda realizar un examen post-mortem como radiografías o si se puede mejor utilizar tomografías o resonancia magnética y hacer disección de columna, canal espinal, que nos pueden ayudar a documentar desplazamientos de estructuras óseas o qué fue lo que ocasionó la lesión del cordón. Entonces, es importante es que hay muy pocos registros sobre este trauma raquimedular. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas muertes son asociadas a politraumas masivos que pueden, digamos, explicar la causa de muerte. Entonces, no son muy estudiadas. Sin embargo, cuando se estudian, entonces hay lesiones que nos pueden explicar o hallazgos indirectos que nos pueden explicar dónde sucedió el sitio de la lesión. Por ejemplo, cuando vemos hemorragias a nivel muscular, esto nos puede indicar dónde se dio la lesión. O, por ejemplo, cuando hay un trauma cerrado por compresión, entonces se va a producir hemorragia pretequial en el centro de la médula, seguido de daño isquémico por la misma hipoxia, que después de este daño isquémico podemos llegar a necrosis y posterior se forman cavitaciones, que ya lo voy a explicar por qué se dan estas cavitaciones más adelante. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una compresión medular y pues se hizo la disección y demás. Entonces aquí tenemos un caso de un adulto mayor con secuelas de evento neurológico no bien precisado que le obligaba a una marcha parética. Él se encontraba sin vida en su casa, entonces se le realizó una exploración exterior donde solo se evidencia trauma de tejidos blandos en cabeza cerca al vértice. No hay una causa de muerte clara, a pesar de que tiene una cardiopatía hipertrófica hipertensiva y otros cambios asociados a hipertensión arterial crónica. Entonces, aquí vemos las partes blandas, donde se ve lesión del vértice y se decide, y no hay fractura. Entonces se decide continuar la exploración. Ya entonces se le realiza una disección ampliada de columna torácica. A la izquierda se evidencian hematomas en región escapular derecha, en planos profundos, abundantes hematomas perivertebrales en los primeros segmentos torácicos y hay una fractura a nivel de T2. Al explorar los cuerpos vertebrales se evidencia hematomas en la columna en la parte alta. Y ya a la izquierda evidenciaron que de la médula, pues después de haber retirado la médula, hay hemorragia residual en el canal medular, pero no está asociada al trauma. Y en la hemorragia epidural y subdural, entonces, bueno, la columna es frecuentemente, en la columna frecuentemente podemos evidenciar sangrado epidural por el plexo venoso que se encuentra ahí. Entonces se decidió clasificar estos sangrados, entonces agudo menos de una semana, agudo 1 a 3 semanas y crónico 3 semanas. Ya dentro de los causantes de estos sangrados está la fractura, que son las más frecuentes, las hemorragias espontáneas, que suelen estar relacionadas con los trastornos de coagulación, pero también están relacionadas con la estreptoquinasa y el uso de activador tisular del plasminogen no utilizados, por ejemplo, durante el tratamiento de los infartos agudos de miocardio. Las hemorragias durales pueden ser iatrogénicas o por punción lumbar o anestesia. Las hemorragias arachnoideas son causadas por contusiones a nivel de la médula espinal por trauma. Los desplazamientos y rupturas de discos intervertebrales suelen ser las más peligrosas porque pueden causar compresión del cordón, isquemia por la misma hipoxia y finalmente terminar en daño permanente. Y ya los aneurismas de vasos son los más raros. Entonces, hay alteraciones secundarias que me pueden explicar el daño medular directamente más que el mismo trauma, es decir, la muerte o el daño medular se da directamente
y está relacionado con estos cambios secundarios. Entonces pueden ser vasculares, bioquímicos, edema, choque, apoptosis, hematomelias por diferencias estructurales, respuesta inflamatoria, necrosis focal y degeneración walleriana. Entonces, dentro de las vasculares, lo que suele estar afectado es la red microvascular más que los vasos principales. Entonces, esto se puede complicar cuando o empeorar cuando se da un vasoespasmo a nivel de las arterias principales o que se dé una vasoconstricción de la microvasculatura. Ya la bioquímica es por acumulación de sodio intracelular que produce edema citotóxico y eleva el calcio intracelular. A su vez, esta elevación produce o activa las proteasas dependientes de calcio como la proteína quinasa C y la fosfolipasa C. Esto daña el sistema de microtúbulos del citoesqueleto celular e igualmente ese calcio intracelular va a aumentar la isquemia por liberación de glutamato. Ya el edema está relacionado con alteraciones bioquímicas, pero no tiene mucho efecto deleterio por el espacio que se encuentra en esto. El choque entonces se da por el trauma, se da hipotensión por ese mismo choque medular que pues impacta básicamente, y esto empeora el daño. La apoptosis sería la muerte celular programada que inicia a las pocas horas y puede continuar durante semanas o meses. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un edema de médula espinal y ya lo que les expliqué de las apoptosis y demás. Ya hay otro que se llaman hematomelias por diferencia estructural. Entonces, en las hematomelias hay mayor compromiso de la sustancia gris por la consistencia más blanda y porque hay mayor vascularización. Entonces, en estadios tempranos del daño se pueden observar hemorragias petequiales en el sitio donde se dio el impacto, y esta se puede extender y ocasionar un daño más distal por la diapédesis. ¿Qué es la diapédesis? Entonces, básicamente, las células pasan por los capilares hacia el foco donde hay inflamación. Entonces, si la inflamación va a estar muy extendida, pues sería mayor la extensión de estas células. Entonces, esto va a ocasionar que aumente de tamaño, y cuando se aumenta de tamaño se causa las que son las hematomelias centrales. Entonces, ¿cuándo podemos encontrar estas hematomelias? Luego de 12 o 24 horas post-trauma. Va a estar muy mal diferenciado lo que es la sustancia gris y la sustancia blanca. Entonces, por ejemplo, aquí vemos hematomelias que se están extendiendo. Aquí vemos otro. Ya cuando hay una respuesta inflamatoria, entonces hay aumento de la respuesta de los macrófagos después de haber disminuido los polimorfos nucleares. Entonces, ¿qué van a hacer estos macrófagos ahí? Pues van a fagocitar todo el tejido necrótico y por consiguiente dejarán unas cavitaciones. Cuando se forman estas cavitaciones se generarán siringomelias. A su vez, estos macrófagos van a secretar interleuquinas 1 que van a estimular la angiogénesis. Entonces, estas siringomelias o cavitaciones suelen estar rodeadas por tejido glótico y en un 20% van a tener comunicación con el epéndimo. Cuando esta aumenta de tamaño, genera una siringomelia postraumática, como la vemos aquí. Entonces hay un aumento de tamaño, aquí vemos que hay una hernia discal, aquí hay una cavitación, igual que aquí. Entonces, cuando esto aumenta de tamaño se llama siringomelia postraumática y va a bloquear el líquido cefalorraquídeo por una aracnoiditis que se va a dar. Y ya la mielomalacia microcítica
sería otro tipo de degeneración postraumático de la médula espinal, pero a diferencia de las siringomelias, que por ejemplo muchas pueden tener comunicación con el canal ependimario, pues esta no va a tener comunicación con ese canal ependimario. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una mielomalacia microcítica. Ya la necrosis focal son áreas necróticas que aparecen cuando hay lesiones crónicas, y estas se suelen localizar en sitios distantes al trauma, aunque algunas pueden ser o de origen arterial o de origen venoso. Sin embargo, no se tiene o no se conoce muy bien cuál es el mecanismo de daño, por ende pues se habla de los dos. Y ya en la degeneración waleriana, entonces hay degeneración waleriana de los axones y desmielización, y como resultado de esto se genera atrofia a nivel de la médula, o bien sea en el sitio de lesión, y se puede extender hasta sitios distantes. También pueden haber cambios regenerativos porque proliferan las células de Schwann, y esto genera formaciones que son similares al neuroma traumático intramedular. A su vez, también hay proliferación de los vasos sanguíneos y de las células ependimarias en los primeros 7 a 24 días post-trauma. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una neurona normal con toda su mielina y demás. Aquí vemos una degeneración waleriana anterograda, es decir, que va de acá para acá, y una degeneración waleriana retrógrada, es decir, de acá para acá. Entonces, aquí tenemos un apéndice técnico donde se da una exploración de cuello por vía posterior y extracción de la médula espinal en monobloque con el encéfalo. Entonces, estas exploraciones se hacen sobre todo cuando hay casos sospechosos de tortura. Entonces, se hace exploración del cuello posterior con extracción cuando se evidencia, por ejemplo, sangre en fosa posterior de base del cráneo que sugiere daño en la arteria basilar vertebral, o cuando hay abrasiones o contusiones en la pared posterior del cuello, cuando hay caídas de inflexión, cuando hay accidentes de tránsito, cuando hay heridas perforantes o penetrantes y muertes violentas. Entonces aquí estamos viendo un proceso de disección con exposición de los cuerpos vertebrales. Luego de este procedimiento se hizo disección del cuello vía posterior, se corta con sierra a nivel de las láminas vertebrales y se levanta la columna por las apófisis espinosas, que son las más prominentes, que es las que les dije que nos pueden ayudar a ubicar en la columna. Aquí ya se hizo extracción con levantamiento completo de la columna, de sus apófisis espinosas, y se expone con totalidad la médula espinal, desde el cordón medular que está cubierto por dura madre. Por ende, se cortan los nervios en todos los niveles. Ya aquí hay exploración de la parte superior. Entonces, primero se cortó la vértebra de Atlas, se deja después el agujero magno occipital, luego se corta la dura madre, y pues una vez terminado el proceso de disección de la médula, se quita la calota utilizando una cegueta, se expone el encéfalo y luego se retira en bloque completo, como se muestra en esta secuencia. Y ya pues hay una extracción completa de lo que es la masa encefálica junto con médula. Y esta es la bibliografía. Muchas gracias.